Pueden tomar asiento. Buenos días, familia Sombra en Español. Qué bueno que están aquí. Aquellos que también nos visitan a través de las redes sociales, ¿verdad? Que es un honor poder tenerles con nosotros esta mañana. Y bueno, hoy terminamos el cierre de la serie que estamos ya viendo por varias semanas, preparando un lugar en preparación a nuestros corazones para recibir al Rey. Y es parte de lo que celebramos la Navidad. Sabemos que exactamente no fue el 25, el día o la noche del 24 que Jesús nació, pero conmemoramos, ¿verdad?, el acontecimiento que Él nació. Y es a través de esa encarnación, ese regalo de Dios para con nosotros, que podemos nosotros celebrar la Navidad, el motivo de la Navidad que es Cristo. Mire, la historia de la Natividad es una tan familiar para todos nosotros que se nos es muy fácil olvidar qué tan asombroso es que Dios se haya hecho uno de nosotros, que haya dejado la gloria y Dios mismo tomar forma corporal, carne y hueso como nosotros, pero sin pecado, para poder regresarnos de regreso al Padre. La pregunta que uno se debe hacer en la época de la Navidad es la siguiente: ¿esperamos al bebé en un pesebre o al Rey quien vendrá en poder y gloria? La verdadera esperanza del Adviento no es ver al Hijo de Dios envuelto en pañales, aunque eso es una realidad de ello, sino ver cómo el Rey de Dios, quien vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. En las cuatro perspectivas del Evangelio, tanto como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ven a Juan el Bautista como el que marca la pauta de la proclamación de Jesús, el Cristo. Y su lenguaje es apocalíptico, que implica la llegada anticipada del Hijo de Dios. En la época de la Navidad es tan común ver la venida de Jesús como un bebé en Belén. Pero es tan común que nos olvidamos también de anunciar la ira que está por venir, que Juan el Bautista nos recuerda. Mire, la idea principal esta mañana es la siguiente: el Adviento es anticipar que Jesús regresará como Rey y Juez de todas las cosas al final del tiempo. Déjenme repetir otra vez. El Adviento es anticipar que Jesús regresará como Rey y Juez de todas las cosas al final del tiempo. Esta mañana estaremos estudiando un pasaje principal sobre la encarnación y la proclamación del mensaje de Juan el Bautista en el Evangelio según Juan, en capítulo 1, versículos 1 al 15, y también el Evangelio según Mateo, capítulos 3, versículos 1 al 12, en el cual seremos enseñados que el Adviento es anticipar que Jesús regresará como Rey y Juez de todas las cosas al final del tiempo. Estaré utilizando la traducción de la Biblia textual, pero sígame con la traducción que usted tenga disponible en sus manos, ya sea a través de su teléfono, tableta o una copia impresa de las Escrituras. Mire, esta mañana estaremos descubriendo la perspectiva de Dios sobre el primer Adviento, al observar tres cosas en el texto bíblico esta mañana. Primero, la palabra anunciada en Juan 1, 1 al 8. Segundo, la palabra anunciada en versículos 9 al 15 del mismo capítulo 1 de Juan. Y tercero, ¿verdad?, la palabra regresará en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 12. Así que abran sus Biblias conmigo al capítulo 1 del Evangelio según Juan. Y vamos a comenzar ahí a leer en el versículo 1 del capítulo 1 de Juan. Juan está en el Nuevo Testamento, es el cuarto evangelio. Y mire lo que dice ahí la palabra de Dios. En el principio era el Logos, o el verbo, la palabra. Y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Este estaba en principio ante Dios. Todo existió por él, y sin él
nada de cuanto existe existió. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la tiniebla, y la tiniebla no pudo extinguirla. Hubo un hombre enviado de parte de Dios llamado Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que quería dar testimonio de la luz. Versículo 9. La luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Estaba en el mundo, y el mundo se hizo por él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 14. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan testifica acerca de él y ha aclamado diciendo: este es aquel de quien dije, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Quiero que voltee conmigo ahora al Evangelio según Mateo, capítulo 3, que el resto del tiempo de esta mañana estaremos ahí. Al Evangelio según Mateo, está hacia atrás, hacia la izquierda, ¿verdad? Típicamente en la mayoría de las Biblias. Y vamos al capítulo 3, versículos 1 al 12. Ya estuvimos ahí la semana pasada, pero regresemos ahí esta mañana para escuchar más sobre este individuo, Juan el Bautista. Capítulo 3, versículo 1 del Evangelio según Mateo dice lo siguiente: en aquellos días se presenta Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es el anunciado por el profeta Isaías, que dice: voz de uno que está gritando en el desierto, preparad el camino del Señor, haced llanas sus sendas. Y este Juan tenía su vestido de pelos de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Y acudía a él Jerusalén y toda Judea y toda la región en torno al Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando públicamente sus pecados. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos acudían a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira inminente? Dad pues frutos dignos de arrepentimiento, y no sea os ocurra decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, de modo de que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo ciertamente os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, y tiene su aventador o trinchero en la mano, y limpiará bien su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego inextinguible. Palabra de Dios. Pregúntele a cualquiera, a un pastor, a un erudito de la Biblia, o incluso a Siri, por fuentes sobre el nacimiento de Jesús, y le aseguro lo que le va a indicar cualquiera de estas tres fuentes, que dirían que el Evangelio según Mateo o Lucas es la fuente donde tiene que ir para escuchar sobre el nacimiento de Jesús. Eso tiene perfecto sentido,
Después de todo, solo estos dos escritores del Nuevo Testamento narran los eventos de María y de José viajando a Belén. Y estas dos versiones del Evangelio nos hablan sobre las profecías angelicales del nacimiento de Jesús, los viajes también de los sabios, como hemos ya visto, y la huida divina de a Egipto, de José y de María, para evitar el plan de Herodes a matar o asesinar a su hijo. Pero ¿qué con el Evangelio según Marcos? ¿Se ha preguntado alguna vez? Marcos comienza con la predicación del Juan el Bautista y el bautismo de Jesús, eventos que ocurren mucho después del nacimiento de Jesús. ¿Y qué del Evangelio según Juan? En la superficie, ya hemos leído Juan capítulo 1, en la superficie parece que Juan no está interesado en los detalles del nacimiento de Jesús. Su versión no menciona la persecución de Herodes a los niños por nacer, no menciona los viajes de María y José, ni menciona tampoco un pesebre. Juan, como Marcos, comienza su relato en el ministerio de Jesús con el testimonio de este individuo particular, Juan el Bautista. Sin embargo, cuando miramos más de cerca, vemos que el Evangelio, según Juan, alude a la historia de la natividad, como leímos en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan, que nos dice: y el verbo o el logos, la palabra, se hizo carne y se estableció entre nosotros. Me gusta la palabra que utiliza la Biblia textual, tabernaculizó. Es decir, puso su tabernáculo entre nosotros. Recuerden, el tabernáculo era el lugar donde solo la presencia de Dios moraba ahí. Dios mismo puso su presencia en medio de nosotros, hombres pecadores. Y nos dice entonces, ¿verdad? Nos relata esa historia de la natividad de esa manera. En el contexto del prólogo, es decir, el inicio de Juan al abrir, versículos 1 al 18 del primer capítulo, nos describe el momento que la palabra de Dios, eternamente presente con Dios, es decir, no fue creada, sino por siempre, por la eternidad ha existido junto con Dios, pero no es Dios. Es decir, no es Dios Padre, es Dios, pero no es la misma persona. Tomó forma humana y entró en la historia humana, presentándonos la expresión más completa de la gloria divina, haciendo Dios mismo conocido. Recuerden, nadie jamás, ningún ser humano conocía a Dios. Es por eso que Dios tuvo que tomar forma humana, se encarnó para que otro humano nos contara acerca de Dios. Si este pasaje se trata sobre la natividad de Jesús, una pregunta me viene a mí a la mente: ¿por qué Juan describe estas cosas de esta manera? Juan probablemente estaba al tanto de la narrativa tradicional del nacimiento de Jesús, que refleja Mateo y Lucas. ¿Por qué? Porque Marcos fue el primer evangelio que se escribió, y luego consecuentemente Mateo y luego Lucas. Y el evangelio según San Juan es el último que se escribió, probablemente alrededor del año 90 después de Cristo. Lo que sucede entonces es que Juan probablemente estaba al tanto de esa narrativa tradicional del nacimiento de Jesús que refleja tanto Mateo y Lucas. Juan 7:42, por ejemplo, nos parece demostrar que Juan estaba al parecer al tanto de que Jesús nació en Belén, en su pueblo. Así que es razonable suponer que los lectores de Juan también, al recibir el evangelio según Juan, estaban familiarizados con las historias del evangelio según Mateo y Lucas. Con este conocimiento a la vista, Juan ofrece entonces un ángulo diferente sobre el nacimiento de Jesús. En Juan 1:14, como vimos. Característico de su estilo de escritura, a Juan no solo le preocupan los detalles históricos, que es lo que Mateo y Lucas enfocan, en los detalles históricos del nacimiento de Jesús. Pero Juan entonces se enfoca lo que sucedió la noche en que María dio luz a su hijo. Él quiere explicar el significado teológico de este evento, del nacimiento de Jesús. Los lectores de Juan ya habían escuchado la historia del nacimiento de Jesús en Belén y sus implicaciones
para su papel como Mesías en el linaje del trono de David, su padre. Para Juan, la natividad de Jesús es tanto el nacimiento del Mesías como el gran momento en que la encarnación irrumpió nuestro mundo. El primer enfoque, el primer punto, la palabra anunciada, encontramos aquí que Juan comienza su versión del Evangelio no con el nacimiento de Jesús, sino con una descripción poética de la relación eterna entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Él retrata el nacimiento de Jesús no solo como el cumplimiento de la promesa de Dios de redimir a Israel a través del Mesías, sino también como el plan de Dios para morar entre la humanidad, las únicas criaturas que Él dotó con su imagen. En lugar de detenerse en detalles históricos como Mateo o Lucas, Juan celebra el nacimiento de Jesús como el momento en que Dios, de alguna manera milagrosa, se hizo humano. Por lo tanto, es apropiado leer Juan capítulo 1 junto con Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2 como un texto sobre el nacimiento de Jesús. Como creyentes nosotros, usted y yo, debemos mantener juntos las dos formas de ver la historia del nacimiento de Cristo: la histórica y la teológica. En las cuatro perspectivas del Evangelio, tanto como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ven a Juan el Bautista como el que marca la pauta para la proclamación de Jesús el Cristo. Y es interesante porque los cuatro presentan a este personaje, ¿verdad? Que si se acuerdan, el primer sermón que nos compartió el pastor Rafi nos relata un poco de la historia de quién es este individuo, Juan el Bautista. Y sabemos entonces que a lo largo de la narrativa del Evangelio nos relata que su lenguaje, su mensaje es apocalíptico. Es decir, que implica hacia la llegada del Hijo de Dios en el final de los tiempos. Y mire, en la Navidad es tan común ver la venida de Jesús como un bebé precioso, inocente, como lo es un bebé. Pero esa es solamente una cara de la moneda. Y podríamos argumentar, esa es la razón por la cual muchos judíos no se esperaban la venida de Jesús. Y dijeron, ¿qué? ¿Este es el Mesías, hijo de un carpintero en Nazaret? ¿Por qué? Porque los judíos, la expectativa mesiánica es que el Rey de Dios iba a venir con poder y gloria a establecer su reino. En la Navidad es tan común ver la venida de Jesús como un bebé en Belén que nos olvidamos de anunciar la ira que está por venir. Que ese es el mensaje de Juan el Bautista. Es interesante que solo el relato del Evangelio según Lucas proporciona el trasfondo de quién es Juan el Bautista. Ninguno de los demás evangelios nos dicen más sobre Juan el Bautista, sino es el Evangelio según San Lucas. Voltee conmigo al Evangelio según Lucas, ahí al capítulo 1. Evangelio según San Lucas está Mateo, ¿verdad? Luego se encuentra Marcos y luego se va a encontrar Lucas ahí. Mire conmigo a Lucas capítulo 1 y lea conmigo. Vamos a leer una gran porción de este texto, pero es importante para que entienda un poco el trasfondo y podamos entender este punto. La palabra encarnada, la palabra de Dios mismo que tomó forma corporal para poder llevarnos al Padre. Mire lo que dice el versículo 11 del capítulo 1 de Lucas. Sabemos entonces que Juan el Bautista es el hijo prometido de Zacarías, que era un sacerdote, y de Elizabeth, que era prima hermana de María. Por lo tanto, Juan el Bautista era pariente con Jesús, era primo hermano segundo, por así decirlo, primo hermano, por ahí estaba, era relacionado. Pero miren lo que dice el texto sobre este individuo. Versículo 11 del capítulo 1 del Evangelio según Lucas. Entonces, desde la derecha del altar del incienso, está hablando aquí de Zacarías, estaba sirviendo en el templo,
¿verdad? Se le apareció de pie un ángel del Señor. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor cayó sobre él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque fue oída tu oración, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Continúa el texto diciendo, versículo 14: y tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y muchos de los hijos de Israel volverán al Señor su Dios, e irá delante de él con espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y Zacarías dijo al ángel: ¿cómo llegaré a saber esto? Es decir, ¿cómo voy a saber que esto es verdad, que no me estás engañando, que no me estás jugando conmigo? Porque soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. Versículo 19 nos dice: respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que asisto en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y anunciarte estas buenas noticias. He aquí, estarás mudo sin poder hablar hasta el día en que lleguen a suceder estas cosas. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales serán cumplidas en su oportunidad. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su demora en el santuario. Versículo 22: y cuando salió, no podía hablarles, y comprendieron que había visto una visión en el santuario, porque les hacía señas y permanecía mudo. Y sucedió que cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, se fue a casa. Y luego de esos días, su mujer Elizabeth concibió, y se mantenía en reclusión 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Luego en el versículos 26 al 38 encontramos lo que ya vimos hace 4 semanas, el anuncio del ángel Gabriel ahora a su prima hermana María. Pero continúe conmigo ahí al versículo 39. En esos días María se levantó y partió apresuradamente hacia una ciudad en la región montañosa de Judá. Versículo 40. Y entrando en casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, aconteció que la criatura saltó de gozo en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque he aquí, en cuanto la voz de tu salutación llegó a mis oídos, la criatura saltó en mi vientre. Es decir, Juan el Bautista dentro del vientre de Elizabeth saltó de regocijo a ver a Jesús, su primo hermano, en el vientre de María. Porque he aquí, en cuanto la voz de tu salutación llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Versículo 45. Bienaventurada la que creyó que tendrán cumplimiento las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo, y entramos ahí en lo que viene la salutación del Magnificat de María. Pero salte ahora conmigo al versículo 57 y dice lo siguiente sobre Juan el Bautista. Esta es la porción en que ninguno de los otros evangelios nos dice sobre Juan el Bautista, que es importante para entender la segunda cara del Adviento. Y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de dar a luz y dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había engrandecido su misericordia con ella y se regocijaban juntamente con ella. Y aconteció que al 8º día fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías por nombre de su padre, pero interviniendo su madre dijo: no, más bien será llamado Juan. Y le dijeron: oye, no hay nadie de tu parentela que se llame con ese nombre. Y por señas le preguntaban a su padre cómo debía desearlo llamar. Recuerden, Zacarías todavía está mudo por no haber creído la palabra del ángel.
Versículo 63. Entonces él, pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y al instante fue abierta su boca y su lengua, y hablando, bendiciendo a Dios. Y sobrevino temor a todos sus vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaban todas estas palabras. Y todos los que oyeron las guardaron en su corazón, diciendo: ¿quién pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente está con él. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó lo siguiente, diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, porque visitó e hizo redención a su pueblo, y nos levantó cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como habló desde el principio por boca de sus santos profetas, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, el juramento que juró a nuestro padre a Abraham, de concedernos que, rescatados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos y dar conocimiento de salvación a su pueblo, mediante la liberación de sus pecados, a causa de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con las cuales nos visitará desde lo alto el sol de la aurora, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies hacia el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estaba en lugares despoblados hasta el día de su manifestación a Israel. Voltee conmigo al Evangelio según Mateo, capítulo 3, y ahí continuaremos. Es interesante, como les mencionaba, que el solo retrato del Evangelio según Lucas proporciona ese trasfondo de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía una sola misión específica: el anunciar el mensaje del rey y dar paso o hacer camino al rey a través de su muerte. Es interesante que en nuestra celebración de la Navidad no sepamos realmente qué hacer con Juan el Bautista, ya que no se ajusta a nuestra domesticación del Adviento. Lo extremadamente extraño del Adviento, a pesar de su reputación, lo cual es un tiempo de preparación para la Navidad. Eso es lo que es el Adviento, un tiempo de preparación para celebrar la Navidad. Es que su énfasis realmente no recae en la venida de Jesús como un bebé en Belén, como lo vemos en tarjetitas o en pesebres o en películas o en caricaturas o en historias de niños. El énfasis realmente no recae en la venida de Jesús como un bebé en Belén, sino en la venida de Jesús como el rey y el juez de todas las cosas al final de los tiempos. Que eso nos lleva al segundo punto: la palabra anunciada. La proclamación de la palabra abre el camino para que un poder externo nos transforme a nosotros. Considere la manera en que Dios nos ve. ¿Le importa a Dios si tengo un juego de equipaje Gucci? ¿Me juzgará Él por el grado de reconocimiento dado en mi nombre, en mi trabajo? Licenciado Ignacio. O en reuniones o en público. Incluso me juzgará Dios por mi desempeño como madre o esposo o amigo o vecino. ¿Por qué Él me juzgará? ¿Cuál es la medida de juicio de Dios? Como predica Juan el Bautista, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Eso es lo que vamos a ver en Mateo 3. Entonces, el criterio del juicio es el fruto que es característico del arrepentimiento. Y déjame decirle, el arrepentimiento no significa simplemente estar arrepentido, decir, lo siento, I'm sorry. No.
Experimentamos esto cuando escuchamos a una persona o a uno de nuestros hijos decir: lo siento, lo siento, lo siento, una vez con demasiada frecuencia, y a veces explotamos con enojo y frustración, decir: estoy harto de que lo sientas, de escuchar que lo sientas. No quiero que lo sientas, quiero ver un cambio en tu comportamiento, ¿verdad? La palabra griega utilizada para arrepentimiento aquí es metanoia, que significa dar vuelta, cambiar de dirección, reorientarse a sí mismo hacia otra dirección opuesta. Significa recibir un nuevo comienzo por completo. Si me dice una y otra vez que me arrepienta, que cambie, que me oriente mi vida hacia Dios, ¿sabe qué? Nunca sucederá nada de esto. Yo seguiré aferrándome a las cosas materiales, a mi equipaje Gucci. No que pueda permitirme ese lujo, pero solamente un ejemplo para poder aferrarse a algo en esa tierra y a los símbolos de estatus terrenales más desesperadamente que nunca. Yo no necesito escuchar exhortaciones para arrepentirme. Lo que usted y yo necesitamos es un poder fuera de nosotros para hacernos diferente. Viene un poder externo, un poder que puede hacer una nueva creación de personas como nosotros, piedras como nosotros, personas que no tienen capacidad para salvarse a sí mismos. Ese poder que viene no es nuestro poder, no es el poder de nuestras propias obras o nuestra fuerza interna o nuestra disciplina espiritual o nuestra fe o incluso nuestro arrepentimiento, sino es el poder de Dios que da buenas obras y fuerza interior y disciplina espiritual y fe y arrepentimiento. Podemos arrepentirnos y dar frutos porque Jesús viene, porque Jesús vino y regresará. No podemos confiar en ninguno de nuestros poderes de este mundo para hacernos hijos de Dios. No podemos presumir de decirnos que tenemos mejores genes, mejores actitudes, mejor humildad, mejor arrepentimiento que otras personas. Es Dios quien está haciendo hijos de Abraham. Es Dios quien está haciendo a las personas nuevas para su reino, haciéndonos de piedras muertas, como lo éramos usted y yo. Eso significa que estamos siendo cambiados. Significa que vamos a ser destetados de nuestras posesiones y orientados a ser poseídos eternamente por el amor de Dios. Significa que estaremos menos interesados en recibir bendiciones personales para nosotros mismos y más interesados en dar a conocer la esperanza cristiana a aquellos que viven en la oscuridad. Significa que nos volveremos más y más agradecidos a medida que nos volvamos cada vez menos justos en nuestra propia opinión. Significa que gradualmente nos volveremos menos preocupados con nuestros propios privilegios y prerrogativas y gradualmente vernos cada vez más en solidaridad con otros seres humanos, quienes como nosotros pueden recibir misericordia solo de la mano de Dios y por ninguna superioridad humana. Arrepentirse significará buscar el bien de todos, no solo las comunidades de unos pocos. Y el conocimiento de la venida del Señor significa que habrá esperanza a la luz de su poder, de su intervención en los asuntos de las naciones. Tercero, la palabra regresará. Vaya conmigo a Mateo capítulo 3. Versículos 1 al 12, porque este es el mensaje de Juan el Bautista. En aquellos días se presenta Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es el anunciado por el profeta Isaías, que dice: voz de uno que está gritando en el desierto, preparad el camino del Señor, haced llanas o derechas sus sendas, sus caminos. Versículo 4. Y este Juan tenía su vestido de pelos de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Y acudía a Jerusalén y toda Judea y toda la región en torno al Jordán, y eran bautizados por él en el río del Jordán, confesando públicamente sus pecados. Versículo 7. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos acudían a su bautismo,
les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira eminente? Dad pues frutos dignos de arrepentimiento, y no se os ocurra en decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. Porque os digo, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, de modo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo ciertamente os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego, y tiene su aventador en la mano, y limpiará bien su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja con fuego inextinguible. Juan el Bautista no proclama a Jesús como un niño cautivador, que sonríe con benevolencia ante grupos rústicos, potentados y animales de granja. En lugar, él grita que el que viene después de mí es más poderoso que yo. Tiene el bieldo, tiene el trinche. El trinche lo que se utilizaba para lanzar el trigo al aire, y se llevaba la paja y el grano quedaba ahí. Ese es el instrumento que utilizaban. Tiene el bieldo en su mano y limpiará su trilla y recogerá su trigo en el almacén, para que la paja sea quemada con fuego extendible. Esta era una referencia hacia el juicio eterno. Una petición litúrgica característica del Adviento es Maranata, que significa: ven, Señor Jesús. Ciertamente no es una oración para que Jesús vuelva como un bebé indefenso. Es el anhelo del pueblo de Dios que regrese Jesús, el Hijo de Dios, con poder y gloria, para que ante el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué los 4 evangelistas introducen entonces el evangelio con Juan el Bautista? Los 4. ¿Cuál es el propósito de poner los pelos de punta a todos durante el Adviento con juicio? Se me ha ocurrido que la imagen de Jesús como el rey y juez cósmico, quien vendrá finalmente nuevamente para poner fin a todo pecado y maldad para siempre, no es tan aterradora esta imagen para los pobres y oprimidos de la tierra como lo es para aquellos que tienen mucho que perder. Mire, si su ser querido tiene la costumbre de comprarle costosos regalos de Navidad, es posible que no esté tan loco por la idea que Jesús regrese antes de que llegue Santa Claus, ¿verdad? Pero supongamos que usted haya sido un seguidor de Cristo en la cárcel en Cuba esta Navidad. O suponga que usted haya sido un inmigrante que tuvo que huir de su hogar por temor a los abusos físicos o sexuales, y lo poco que tenía se perdió en el camino de la caravana de migrantes, y aún a pesar de todo lo que sufrió, todavía no tiene hogar esta Navidad. O supongamos que usted fue una persona de mayor de edad, discapacitada en el sur de Dallas, y acaba de ser robada y aterrorizada por tercera vez esta Navidad. Le aseguro que en esas circunstancias, tanto usted como yo podríamos decir Maranata, y realmente decirlo con anhelo: Señor Jesús, ven. La fe cristiana es una fe que está orientada no en el pasado, sino hacia el futuro. No a la repetición de ejercicios religiosos, sino a la persona del Mesías, sino a una autoridad y dominio completamente nuevos. Para terminar, Jesús es la palabra encarnada de Dios, lo cual debe ser anunciada hasta su regreso, como lo hizo la voz de uno que está gritando en el desierto. Usted y yo estamos esperando el regreso del Rey, porque su juicio ha sido demorado. ¿Sabe cuál es su misión y mi misión? Es ser como Juan el Bautista, como aquella voz que está gritando en el desierto: arrepentíos, porque el hacha ya está puesta, el juicio ya está determinado. Juan 3:36 nos dice:
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo de Dios ya es condenado, y la ira de Dios está sobre él. Durante la época del Adviento iluminamos la predicación y el testimonio de Juan el Bautista, pero la iluminación no está en el predicador. Aunque Juan estaba iluminando, lo que vemos es el objeto que él está iluminando. Juan mismo desaparece. Lea ahí Lucas y va a ver lo que le sucede a Juan el Bautista. Juan mismo desaparece. Su predicación es el rayo y la luz cae en Jesús solamente. Esta Navidad celebramos la encarnación de la luz, pero sin olvidarnos que Él regresará como Rey y Juez al final del tiempo. Una petición litúrgica característica, como les mencionaba durante el Adviento, es Maranata, que significa ven Señor Jesús. Ciertamente no es una oración para que Jesús vuelva como un bebé indefenso. Es el anhelo del pueblo de Dios que regrese con poder y gloria y haga justicia. Dios quiere que usted, en el tiempo determinado de su vida en esta tierra, sea la voz de uno que está gritando, de la luz en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la sociedad, en la iglesia y en el mundo. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Esa es la implicación de la palabra encarnada, del Adviento. Que sí, celebramos hoy que Jesús vino, tomó forma humana, pero también celebramos con expectativa hacia el futuro que ese mismo Dios encarnado regresará con poder y gloria. Y mientras tanto, usted y yo, como hijos de Dios, no por un poder interno, sino un poder externo, el Espíritu de Dios puede transformar vidas, puede traer luz. Hermano, no deje estar pegado a las posesiones materiales que nos revuelven esta Navidad, sino a la palabra encarnada, que es Cristo Jesús. Señor resucitado y ascendido, aunque ya no camines por esta tierra, nos dominas y reinas desde tu trono, y esperamos con anticipación la plenitud de tu reino. Confesamos que toda autoridad y poder están en ti, y que tu nombre está por encima de todos los nombres. Creemos que el último día tú nos resucitarás para vivir contigo en tu reino. Ayúdanos a adorarte y a proclamar como esa voz del desierto. Y si hay alguien entre nosotros esta mañana que nunca ha creído en Jesús como la palabra encarnada tuya, Dios mismo, hecho hombre, perfecto, y no ha confesado sus pecados para el arrepentimiento verdadero, que esta Navidad sea su salvación. Miramos con anticipación a tu regreso. Ayúdanos a recordar eso y a no despegar ese mensaje del Adviento esta Navidad. En el nombre de tu Hijo Jesús, en quien descansa nuestra esperanza eterna, y a través de tu Espíritu Santo te pedimos esto. Y el pueblo de Dios dice: